conjunta de las radios que piensan. Bueno, y vamos a profundizar en este tema y por eso agradecemos el siguiente contacto. Ya está conectada acá con Radioanálisis la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana, Emilia Schneider. Diputada, buen día. Hola, queridas, buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Buenos días. Diputada, una mirada general primero y de ahí podemos sin duda profundizar en las distintas patas, por decirlo así, que tuvo este debate y finalmente rechazo ayer de la acusación constitucional desde la cuestión previa. Sí, la verdad yo creo que ese audio que estaban mostrando el diputado a la vez es bastante elocuente. Yo la verdad ayer vi a una derecha bastante fuera de tono. Creo que todavía no se encuentra un poco ni Chile Vamos ni republicanos cómo seguir luego del fracaso del plebiscito. Creo que ahí hay una cuestión que también incide en este show bastante poco procedente que vimos en esta acusación. Entonces, la verdad, yo lo que vi ayer fue la crónica de una muerte anunciada, una acusación que desde el principio dijimos que no tenía ni piso político, ni sustento jurídico, ni ningún argumento real para apuntar al ministro Carlos Montes, y como correspondía en esa línea, se cae esta acusación. Y lamentablemente perdimos el tiempo de haber estado trabajando las cosas realmente importantes como la reforma de pensiones, como el pacto fiscal, como tantas otras cosas, por estar haciendo estos puntos políticos que creo que aportan bien poco. Entonces, la verdad, eso, yo diría que ayer es una jornada en la que si bien me alegro de que haya primado los argumentos razonables, digamos, de por qué rechazar esta acusación, me parece que con este tipo de debates profundizamos la distancia que ya tiene la gente con la política, ¿no? Porque lamentablemente este tipo de peleas pequeñas no le importa nada de por fuera de esta. Diputada, buenos días. Uno de los temas que han sacado a través de la prensa particularmente es el hecho de que los representantes de su coalición en el pasado apoyaron sucesivas acusaciones constitucionales y que hoy día son críticos de ella. ¿Cuál sería la diferencia o cómo se explica, ¿no es cierto?, el que, por ejemplo, en el gobierno pasado se hayan presentado y se hayan apoyado una serie de acusaciones constitucionales y en este caso se considere que son una distracción? Sí, yo creo que para eso hay una explicación bastante clara. Más allá de que evidentemente una puede hacer una reflexión autocrítica y decir, bueno, aquí quizás hubiera un momento en que se abusó del instrumento, etcétera, etcétera, yo creo que el contexto general era muy distinto. En el gobierno de Sebastián Piñera, muchas veces estas herramientas estuvieron justificadas por asuntos de graves violaciones a los derechos humanos o de abusos, derechamente, del uso de la fuerza, como fue a propósito de la acusación contra el exministro Chadwick, que se levanta también con el contexto de lo que fue el asesinato de Camilo Catrillanca, la reacción del Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está, por una parte, eso, el juicio de alguna manera político que se buscaba por las violaciones de derechos humanos, pero también con que estábamos ante diferencias políticas de fondo y una incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera en ese momento de generar un clima de diálogo para resolver los conflictos que teníamos como sociedad por esa vía. O sea, creo que también desde el estallido en adelante y todas las acusaciones que ahí se presentan, también se marca en esa línea. O sea, teníamos un gobierno incapaz de decir, bueno, sentémonos a conversar, trabajemos, evitemos que esto se canalice por la vía de el malestar social, de la violencia, etcétera, etcétera. Sentémonos a conversar. Entonces yo creo que ahí había un abandono bastante grande de la labor política de conducir el país hacia lo mejor para el país, digamos, en ese momento, y también argumentos jurídicos más de fondo, digamos. O sea, la acusación que se presentó ayer estaba hasta mal redactada, tenía mal puestas las comas y los acentos, y el diputado le decía que eso era bastante menor. Bueno, tampoco tenía ningún esfuerzo de siquiera darle un contenido jurídico. Entonces yo creo que en términos de contexto político, de forma y de fondo,
eran bastante distintas a la acusación en ese momento, porque hoy día lo que tenemos es un gobierno que nos está convocando al diálogo, y una posición que no queda tan claro cuál es la diferencia política que tiene, o si es que solo está pensando en las próximas elecciones. Porque yo creo que es legítimo el mecanismo de la acusación constitucional, pero ¿qué es lo que se busca lograr? ¿Hay algún interés por el país o es realmente solamente generar una desestabilización o un golpe a puertas de procesos electorales? Que yo creo que es lo que lamentablemente estamos viendo en este caso. Diputada, pensando un poco ya desde la vereda del oficialismo como momento político, porque claro, hay una línea que tiene que ver con indagatorias, con un marco más judicial, en este caso que claro, ha recibido el nombre de convenio, por tanto por lo de Democracia Viva, pero también tiene que ver con gobernaciones, también tiene que ver con algunas administraciones anteriores, pero en este momento político, ¿cómo ve lo que ha sido, ¿no? Entonces este impacto finalmente? ¿Cómo se ha manejado pensando en una proyección? Bueno, entiendo que la diputada Pérez ayer estuvo en la sesión, pero no vota. ¿Cómo se puede mirar ya más fino respecto de esto y en el ámbito más desde la perspectiva política? Sí, yo creo, bueno, el caso convenio es que, como bien decías tú, afectó a funcionarios, o sea, digamos, involucró, pero más que afectó, involucró a funcionarios del Poder Ejecutivo en este periodo, en el gobierno pasado, de gobiernos regionales, etcétera, etcétera, bastante transversalmente. Lo primero es que creo que son hechos siempre muy lamentables, siempre que afectan la fe pública, que como te decía yo, alejan más a la gente de la política, y en ese sentido a mí me indignan tanto como indignan a la ciudadanía, ¿no? Creo eso sí que ha habido una diferencia, y esto no lo he dicho solamente yo, lo decía Alexis Carvajal, lo han dicho distintos voces en el debate público. Creo que sí hay una diferencia en cómo se enfrentan estos temas en este gobierno a gobiernos anteriores. No creo que nadie pueda decir acá todos somos puros, acá todos tenemos las manos limpias ante este tipo de situaciones, sino que la diferencia se da en cómo responden las coaliciones, en cómo responden los partidos, los proyectos políticos cuando se dan estos hechos, si es que se elige meterlo debajo de la alfombra o no. Y yo creo que este gobierno no eligió meterlo debajo de la alfombra, eligió hacerse cargo de este tema, asumir, hacer que valer las responsabilidades políticas con la salida de todas las autoridades correspondientes, poner todos los antecedentes ante la justicia y sobre todo ir cerrando las brechas institucionales que permitieron que estas cuestiones pasaran. Y eso se ha manifestado en cambios que se dieron en la ley de presupuesto, en proyectos de ley por la agenda por la transparencia y la probidad que el gobierno asumió, y el trabajo que se hizo con la comisión de expertos y expertas, la comisión Jara Quemada, que nos dio una serie de recomendaciones para que modernicemos finalmente el Estado, que ese es lo que hay de fondo. Yo creo que con estos escándalos que nos indignan a la ciudadanía y a quienes creemos también quienes hacemos política con la convicción de que es para cambiar las cosas, para mejorar la vida de las personas, tenemos que asumir que ese es el tema de fondo, ¿no? Que más allá de las culpas puntuales, acá lo que hay que hacer es subir el estándar del Estado, mejorar los controles y al mismo tiempo la eficiencia, porque no podemos olvidar que al final esta brecha institucional que se abre el 2019 a propósito del caso convenio era para agilizar la gestión del Estado y su respuesta, pero lamentablemente eso no puede ser sacrificando el control, sacrificando la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que políticamente ese es el desafío que se nos pone, el análisis también que yo hacía respecto a la diferencia de este gobierno con los anteriores, pero en el fondo creo yo que estas situaciones le hacen muy mal a toda la política. El que saca leña de este árbol caído creo que está muy equivocado. Creo que estas cosas nunca suman a legitimar la política, sino todo lo contrario, a distanciar a las personas aún más, y eso creo yo que es un perjuicio, y el que cree que hoy día es un poroto para su sector porque está en el otro lado, creo que es tener una visión muy miope. No es entender de que aquí hay una cuestión que hay que hacerse cargo, que es grande, que tiene que ver con la legitimidad del ejercicio de la política, ¿no? De la democracia, de la institución. ¿Cómo recuperar, diputada? Porque efectivamente todo esto tiene que ver con
el desprestigio. Este tipo de situaciones llevan a la desconfianza de la ciudadanía respecto al mundo político, pero respecto a las instituciones en general, no solo al mundo político, porque están siendo cuestionados el Poder Judicial, ¿no es cierto?, las fiscalías, en fin, una serie de instituciones que deberían contar con la confianza ciudadana. Le quiero preguntar a propósito de esta confianza, Carabineros ha subido, ha mejorado la confianza ciudadana. Sin embargo, esta formalización de su general director por los hechos ocurridos durante el estallido social el año 2019, lo tienen al borde de la formalización el próximo 7 de mayo. ¿Cómo puede, según usted, seguir operando tranquilamente como en el cargo en que está, dado que ya existe una... Yo sé que la formalización no significa ni culpabilidad ni nada, hay que tener claro eso, pero no deja de ser. No deja de ser, es una posición que queda incómoda para el general Yáñez y para el propio gobierno. Sí, parto por lo primero, cómo se recupera la confianza en general en la política, y luego me pongo en el caso del general Yáñez, que me parece un debate muy interesante. Con lo primero, yo creo que no hay atajos, no hay soluciones mágicas. Lo que tiene que hacer la política para recuperar la confianza en estas materias son dos cosas bien concretas, y es sobre todo mostrar resultados. Lo primero, a propósito de lo que hablábamos antes, o sea, sí, para mostrarle a la ciudadanía decididamente que la política no quiere darle espacio a que ningún inescrupuloso, ningún abusador ocupe las platas públicas o una posición en el Estado para beneficio personal, hay que modernizar el Estado, hay que mejorar los estándares de transparencia y probidad, hay que mejorar la respuesta también, lo rápida que es del Estado, porque tampoco sirve el llenar de controles, a propósito que se ha hablado tanto de, comillas, permisología, ¿no?, en otros debates, subir tanto los controles que para construir una vivienda social o qué sé yo, te demores 30 años, 10 años, solo los permisos, estoy exagerando, ¿no? Tenemos que modernizar el Estado para encontrar un equilibrio entre la transparencia, la probidad de los controles y la eficiencia y rapidez en la gestión. Entonces, creo que ahí hay una agenda que puede sonar poco sexy, modernizar el Estado, pero que es muy importante y que hace mucho tiempo que no lo hacemos en nuestro país. Entonces, lo primero es eso, lo más concreto, pero lo segundo que tiene que hacer la política para recuperar la confianza ciudadana es mostrar resultados, que es precisamente lo que la derecha está impidiendo en este momento. O sea, la gente lleva escuchando que hay que mejorar las pensiones y cambiar el sistema previsional hace más de 10 años, y la política no es capaz de mostrar un camino, de mostrar un resultado, de decirles, ok, vamos a hacer cambios, vamos a hacer este cambio, y no solamente le vamos a poner un parche acá y le vamos a pasar una platita por acá, como han sido pasos importantes que han sido el pilar solidario, la PGU, que le subieron las pensiones a las personas, porque la capitalización individual evidentemente no por sí sola no lo va a subir, pero la política no ha sido capaz de mostrar resultados. Entonces creo que la única manera de que la política se legitime es haciendo política, y por eso a mí me parece que es tan nocivo que estos últimos 2 días ya hemos visto por parte de la oposición el show de esta acusación sin fundamento y mal hecha que se cayó, y que se paren de la mesa de la Comisión de Trabajo para dejar de discutir la reforma de pensiones. O sea, esas dos cosas yo creo que es decirle a la gente como no nos tomamos en serio los controles políticos constitucionales, porque para nosotros son un juego, son un show, y en segundo lugar, no nos tomamos tampoco en serio nuestro trabajo, que es legislar, que es debatir ideas y dar resultados para los cambios que espera la gente, las personas para su vida. Por eso creo que estos días han sido tan erráticos y erráticos de parte de la derecha. Y lo segundo, respecto a Carabineros, respecto en particular a la situación del general Yáñez, a mí no me corresponde pronunciarme respecto a su permanencia, pero creo que el Código de Justicia Militar es bastante claro respecto a la separación de funcionarios cuando están involucrados en un procedimiento de estas características, asumiendo que, como bien decías tú, la formalización no es lo mismo que estar imputado ni tampoco que ser culpable. Pero el Código de Justicia Militar ahí es un antecedente. Yo creo que en este caso lo peor que se puede hacer es lo que se hizo precisamente en el gobierno de Sebastián Piñera con Carabineros, que fue primero darle un uso político y segundo hacer una defensa corporativa
como si las personas que integran la institución no tuvieran que hacerse responsables precisamente para cuidar la institución. Y eso se refleja en que durante ese periodo el gobierno de Sebastián Piñera, Carabineros tuvo la peor evaluación ciudadana del último tiempo. Entonces yo creo que es bueno para las instituciones que cuando hay abusos, que cuando hay situaciones tan graves como las graves violaciones a derechos humanos que vimos en el estallido social, sus representantes respondan, concurran a procesos para poner sobre la mesa todos los antecedentes y no hay impunidad. Yo creo que la impunidad en general, con la delincuencia común, con casos de corrupción, con graves violaciones a derechos humanos como en estos casos, la impunidad siempre deteriora las instituciones, siempre deteriora la confianza, porque da esta sensación de que hay gente que está por sobre la ley, y nadie puede estar por sobre la ley ni la justicia en Chile. Entonces yo creo que este proceso, contrario a lo que dice la derecha, de que no, de que esto destruye las instituciones, todo lo contrario, las protege. Y ahí yo me quedo harto con las palabras del ministro subrogante Monsalve, que decía, las personas no están por sobre las instituciones. Y precisamente, o sea, el respaldo institucional del Poder Ejecutivo es a la institución de Carabineros, no es a uno u a otro. Y creo que eso es un mensaje importante de enviar. Porque cuando hay una sensación de que las autoridades son intocables, creo que se pierde también ese respeto, ¿no? Hay que tener un sentido de autoridad, sí, pero también del deber de esas autoridades. Bueno, vamos a estar estos meses seguramente conversando más sobre todo este tema. Así es. Y vamos a ver las presiones que hay contra el Ministerio Público también, porque aquí hay una solicitud de sacar a los fiscales que están investigando el caso. Conoció, sí. No, y eso yo creo que, bueno, todas las personas tienen derecho a defenderse, pero creo que se ha dicho mucho de este supuesto activismo judicial y me parece que es muy poco serio cómo se aborda el debate. Diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, muchas gracias a esta conversación con Radio Análisis. Que tenga buen día. Muchas gracias, queridas. Esperamos estar conversando pronto de buenas noticias de la reforma de pensiones y que le demos, como estábamos hablando, resultados concretos a las personas para mejorar su vida. Un abrazo, que esté muy bien. Que esté muy bien, muy buenos días. 1 minuto para las 8 de la mañana. Invitamos a una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, Juanita, y nosotras nos reencontramos ya la próxima. El lunes de la próxima semana nos encontramos. Que tengan muy buen fin de semana. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea.